El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Les saludo con gozo, queridos amigos. Me siento feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias, queridos hermanos y hermanas en Cristo, por sus oraciones y sus ofrendas. Yo estoy sentado detrás de este micrófono enseñando, pero ustedes, queridos amigos, mantienen el mensaje en el aire. Sin ustedes, yo no sería capaz de continuar con este ministerio. Por lo tanto, reciban un sincero agradecimiento por su apoyo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Vamos a estudiar una corta frase que se encuentra en los escritos de Pablo, pero antes de comenzar vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, muchas gracias por darnos un nuevo día y una nueva oportunidad para servirte. Te agradecemos una vez más por el gozo de vivir, por el gran gozo de conocer al Señor Jesucristo. Te agradecemos, amado Padre, porque podemos tener un gozo completo. Estas cosas os he escrito, dice la Escritura, para que vuestro gozo sea cumplido. Que tu gozo sea disfrutado por muchos de tu pueblo en este día. Te rogamos que estés con nuestros ancianos, con los que están desanimados y los que están en reposo. Ayuda a tus hijos para sentirse amados en este día. Que sus días sean más fáciles de llevar. Y si hay alguien que nos está escuchando y que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, ayúdale, Dios, a conocer y recibir a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Les digo mientras van buscando su Biblia que los escritos del apóstol Pablo pueden dividirse en 4 categorías. Primero están las epístolas que yo llamo epístolas primarias de Pablo, las cuales son Romanos, Primera y Segunda Corintios y Gálatas. Las denomino primarias porque son básicas, fundamentales. Luego están las epístolas de la perfección, Efesios, Filipenses y Colosenses. Les llamo así porque obviamente ellas conducen al cristiano a un plano superior de la vida cristiana. Luego de las epístolas de perfección tenemos 2 epístolas proféticas, Primera y Segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses se refiere principalmente a la venida de Cristo antes de la tribulación para llevar a su iglesia. Y Segunda Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo a la tierra después de la tribulación y también se refiere a la actividad del anticristo durante la tribulación. Por lo tanto, tenemos hasta ahora las epístolas primarias, Romanos, Primera y Segunda Corintios y Gálatas, las epístolas de perfección, Efesios, Filipenses, Colosenses, las epístolas proféticas, Primera y Segunda Tesalonicenses, y luego tenemos las epístolas pastorales o personales, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. A estas últimas les llamamos personales porque fueron escritas a determinadas personas más que a asambleas o iglesias locales. Yendo ya a nuestro tema, quiero decirles que 4 veces en las epístolas personales de Pablo encontramos la frase palabra fiel. Palabra fiel. Esta es una palabra fiel y el orden de la frase en griego es fiel es esta palabra. Esta frase puede ser parafraseada de la siguiente manera: verdadera y confiable es esta palabra. Esto está en el capítulo 3, versículo 1 de 1 Timoteo. Por lo tanto, si incluimos esta, podemos decir que encontramos la frase 5 veces en el Nuevo Testamento.
Cada vez que esta frase aparece, marca una importante creencia o práctica cristiana. Vamos a examinar entonces estas frases por 2 programas. La primera frase está en 1 Timoteo 1:15. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, hay 3 cosas que quiero que observemos en este versículo. Primero, la preexistencia de Cristo. Cristo Jesús vino al mundo. Esto me dice algo. Él vino al mundo. Por lo tanto, ya existía antes de venir al mundo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en Juan 1:14 leemos: aquel Verbo se hizo carne. Aquí podemos ver que Dios existía y que también existía el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. El nacimiento de Jesucristo como hombre no fue el comienzo de Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Simplemente fue su entrada a la tierra, su venida del cielo a la tierra. En 1 Timoteo 3:16 leemos: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si bien la palabra Dios en el griego no aparece, el Hijo Eterno, el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. En Colosenses 1:17 el apóstol Pablo dijo: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Juan 1 y versículo 2 dice que Él creó todas las cosas. En Colosenses 1:17 dice que todas las cosas en Él subsisten. Él las creó y por Él ellas continúan existiendo. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. Antes de que existiera un universo físico, antes que los cielos y la tierra fueran creados, el Señor Jesucristo estuvo en el principio. Él es el divino creador. Aquí vemos, por lo tanto, la preexistencia de Cristo. Él vino a este mundo. Ahora regresemos al versículo 15 en 1 Timoteo capítulo 1 y observemos el propósito de Cristo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Este era el propósito de su venida. Lucas 19:10 leemos: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 20:28 leemos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El propósito de la venida de Cristo al mundo es salvar a los pecadores. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hechos 4:12 leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos 10, versículos 9 y 10, leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en Romanos 10:13 leemos: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Seguimos con algunos textos y en Tito 2:11 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue salvar a los pecadores. Por lo tanto, tenemos en este gran texto que expresa palabra fiel, un contenido extraordinario en cuanto a la salvación. Primero el aspecto de la preexistencia de Cristo y luego el propósito de Cristo en su venida. Seguidamente quiero que observe la confesión de Pablo. Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Esta es una gran confesión. Aquí el gran apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el primero y el más grande pecador.
En Hechos 8:3 leemos: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él fue responsable de la muerte de muchos cristianos. Era un hombre malvado. Pero en Hechos 9:1 leemos: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando Pablo dijo: yo soy el más grande pecador, él estaba tomando el lugar que debía. Y amados, puedo decir que ese es el lugar que usted y yo también debemos tomar. Nunca nadie pudo ser salvo hasta que no se dio cuenta de que estaba perdido. Si usted disfruta nadar en un día de verano caluroso y alguien viene y le arroja un salvavidas, usted no estaría interesado en ese salvavidas. Sin embargo, si usted tuviera calambres, se estuviera hundiendo y se estuviera ahogando, entonces tomaría ese salvavidas. Usted desearía ser salvo porque se habría dado cuenta de que estaba perdido, y Saulo de Tarso se dio cuenta un día de que estaba perdido. En 1 Corintios 15:9 leemos: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está hablando el gran apóstol Pablo, pero tomando el lugar de un pecador. En Gálatas 1:13 Pablo dijo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en el judaísmo, cómo perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí está hablando el gran apóstol Pablo, el principal de los pecadores, y también tenemos otro testimonio suyo. En el 3 capítulo de su carta a los Efesios, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Qué lugar para un hombre o una mujer, Ahora, amigo mío, si usted está escuchando este programa y no es salvo, ese es el lugar que usted debería tomar. Yo nunca hubiera sido salvo si primero no hubiese admitido que estaba perdido en mis pecados. Y usted, mi amigo, nunca será salvo hasta que se dé cuenta de su estado de perdición. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue salvar a los pecadores. Pero la confesión de Pablo es: soy el principal de los pecadores. ¿Ha tomado usted ese lugar, mi amigo? Esta es la palabra fiel respecto a la salvación. Observemos ahora el capítulo 4 de Primera de Timoteo y encontraremos la segunda vez que aparece la expresión palabra fiel en los escritos de Pablo. Primera Timoteo 4:9, allí leemos: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿cuál es la palabra fiel? La leemos en el versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, esta es la palabra fiel respecto a la santificación, o bien yo diría la verdad de la santificación. Posiblemente aquí la división del versículo no es correcta porque lleva al lector a un estado de inseguridad en el sentido de que si la palabra fiel se refiere al versículo 9 o a las palabras que le preceden en el versículo 8 o bien a las palabras siguientes en el versículo 10. La frase palabra fiel se encuentra en el versículo 9. Ahora, ¿se refiere la expresión palabra fiel al verso 8, que es el versículo que antecede al 9, o al versículo 10, que es obviamente el que le sigue? Competentes maestros bíblicos no están de acuerdo sobre este punto, por lo tanto vamos a considerar ambas opciones. Primero, hay tres cosas que quiero desarrollar. Lo primero es el valor del entrenamiento físico. Regresemos al versículo 8 porque el ejercicio corporal, dice allí, para poco es provechoso. Para poco es provechoso. O literalmente, por poco tiempo. El ejercicio físico no nos permitirá vivir para siempre. Nos sirve por un corto periodo de tiempo. Ahora, el cuidado del cuerpo es muy importante, El valor del entrenamiento físico es esencial.
Permítame hablarle acerca de ello por un momento. Si vamos a seguir la palabra fiel de las Escrituras respecto a la santificación, me refiero a la santificación práctica, el hecho de ser puestos aparte con un propósito, debemos darle un énfasis apropiado al cuerpo. De acuerdo a 1 Corintios 6, 19 y 20, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en esos versículos leemos: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». El cuerpo pertenece a Dios por derecho de redención y primero pertenece a Dios por derecho de creación. Dios tiene una doble demanda para cada creyente, para usted, querido hermano, querida hermana, y también para mí. Permítame decirle que la demanda de Dios sobre usted es tan real como si usted estuviese confinado en una cama por enfermedad, y también lo es si usted está saludable con un cuerpo fuerte, porque su cuerpo pertenece a Dios. Es de Dios por derecho de creación y es de Dios por derecho de redención. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Romanos 12:1 dice: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Mi hermano, Dios no quiere héroes muertos, sino cuerpos vivos. Por lo tanto, el valor de un entrenamiento físico nos da beneficios por este corto tiempo que vivimos en el cuerpo. Pero asegurémonos de obtener ese beneficio para que podamos estar mejor para servir al Señor. Si yo fuera discapacitado, si yo perdiera mi voz, si yo me enfermara y caigo en cama, sería incapaz de servir a Dios. Por lo tanto, debo cuidar mi cuerpo, debo darle el ejercicio que necesita, el descanso, el alimento apropiado y la cantidad apropiada, no demasiado. Hay cristianos que cavan sus tumbas con sus propios dientes. 1 Timoteo 4:8 dice: «El ejercicio corporal para poco aprovecha». Ahora, seguidamente quiero que observemos el valor del entrenamiento espiritual. La primera parte del versículo 8 se refiere al ejercicio físico. La segunda parte dice: «Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera». Aquí tenemos la virtud del entrenamiento espiritual. Es importante que cuidemos el cuerpo, pero es mucho más importante que cuidemos al hombre espiritual. Yo quisiera que los creyentes estuvieran más ocupados en adornar al hombre espiritual en vez de adornar su cuerpo. Y no estoy hablando solo a mujeres, pues creo que los hombres también somos un poco vanos en nuestra manera de vivir. Ahora, no me agrada ver a una mujer con el cabello despeinado y que no luce prolija como debiera o que no se compra ropa que luzca bien. No me gusta ver a una mujer de esa forma. Me gusta ver una mujer prolijamente vestida y atractiva, no mundana, no demasiado vistosa, no ostentosa, no sensual, pero al menos prolija, atractiva, presentable, con su cabello cuidado y con ropas decentes. Creo que esto es muy importante. Y sería bueno que las mujeres fueran igualmente diligentes en adornar su ser interior, usando la ropa espiritual apropiada. Pablo habla acerca de algunas cosas de las cuales debemos despojarnos y otras de las cuales debemos vestirnos. Y cuando escribe así, no se está refiriendo a la vestimenta del cuerpo, sino que está hablando acerca del hombre espiritual. Despojarse de la mentira, del engaño, despojarse de la hipocresía, de la lengua doble, despojarse de todo aquello que no honra ni glorifica a Dios. Estas son vestimentas que no corresponden al Hijo de Dios. Como tales debemos vestirnos de misericordia, de bondad, de perdón, de humildad. Estas vestimentas son hermosas en el Hijo de Dios.
Y esta es la virtud del entrenamiento espiritual. Y para los caballeros que están escuchando mi voz, queridos hermanos en Cristo, lo mismo es para ustedes. Nosotros somos bastante vanidosos. Yo sé que algunos de nosotros los hombres podemos ser descuidados respecto a una apariencia exterior. Nos miramos al espejo a la mañana y algunas veces a la tarde y nos decimos, bien muchacho, no eres tan feo. Después de todo eres bastante buen mozo y esa ropa que estás usando realmente es adecuada a tu apariencia. Nosotros los hombres podemos llegar a ser tan vanidosos como las mujeres y a veces más. Pero ojalá nosotros los hombres podamos preocuparnos más respecto al adorno del hombre espiritual. Por lo tanto, tenemos el valor del entrenamiento físico por un lado, en la primera parte del versículo 8, y la virtud del ejercicio espiritual en la segunda parte del mismo versículo. Ahora, avancemos hacia el versículo 10, porque no estoy seguro que el versículo 9 se aplique solamente al versículo 8 o solamente al 10. Creo que todo el contexto está incluido aquí. Por lo tanto, voy a tomar también el versículo 10. Ahora, si usted tiene el valor del ejercicio físico en la primera parte del versículo 8 y la virtud del entrenamiento espiritual en la segunda parte del versículo 8, entonces en el versículo 10 tenemos la victoria de la completa confianza. El versículo dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí podemos ver, amados, que si estamos cumpliendo el versículo 8, entonces el versículo 10 será una realidad, no solo en la vida presente, sino en la venidera. Voy a hacer un comentario acerca de la segunda parte del versículo 10. Allí dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Ahora, no me escriba para decirme que Jesucristo murió solo por aquellos que Él sabía que creerían y confiarían en Él. No me envíe ninguna información respecto a un sacrificio limitado, porque yo no creo en un sacrificio limitado de Cristo. Yo creo lo que la Biblia enseña, que Cristo es el Salvador de todos los hombres, y leo claramente en 1 de Juan 2:2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esto es lo que la Biblia enseña, que Cristo murió por todos, y por eso se expresa Juan 3:16 diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi amigo, la humanidad entera fue amada por Dios. Y el versículo sigue diciendo, para que todo aquel que en Él crea. No ponga ningún límite al Evangelio del Señor Jesucristo, porque este es accesible a todos. Mi amigo, yo creo que hay esperanza para todas y cada una de las personas, y yo enseño y predico con esa idea en mente. Y quiero decir esto, si no hay esperanza para usted, entonces tampoco hay esperanza para mí. Nunca envíe a nadie al infierno, mi amigo, esa no es su prerrogativa. Y Dios no envía arbitrariamente a la gente al infierno. En la eternidad pasada, Dios no dijo que salvaría a ciertas personas y que arbitrariamente enviaría a otros al infierno. Esta no es la forma en que Dios procede. Esto no es lo que la Biblia enseña. Cristo es el Salvador de todos los hombres. Lo que está diciendo aquí es que la salvación es suficiente para todos. Esto es soberanía divina, pero hay una responsabilidad humana. Es para todo aquel que cree. Por lo tanto, hay una responsabilidad humana involucrada en la salvación. Ahora, la victoria da la confianza completa si obedecemos a la palabra de Dios. Y podemos decir que esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si nosotros ponemos el énfasis en el cuerpo, el énfasis en el ejercicio espiritual debe ponerse en su lugar y entonces veremos la victoria de la confianza completa. Bien, gracias a Dios por esta frase, palabra fiel.
Y como ya les dije al principio, hay 2 más, pero las vamos a considerar en nuestro próximo programa. Muchas gracias. Qué bueno es encontrar en este mundo una palabra fiel a la cual aferrarse. Los espero en nuestro próximo programa para continuar con este tema. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.